Una vez que nosotros hemos establecido claramente con el cliente cuáles van a ser nuestras líneas de acción, o en todo caso, si trabajo bajo relación de dependencia, también lo puedo tratar como un cliente o lo puedo ver como mi empleador, el alcance, el límite de mi trabajo y los requerimientos. Es algo que debemos acostumbrarnos a gestionar de manera efectiva para evitar las dudas y evitar los malos entendidos. Ya en materia del impuesto a los grandes patrimonios, iniciamos por algo que nunca podemos dejar de mencionar cuando se trata de una norma tributaria, y es el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El principio de legalidad obliga que para que un contribuyente pueda o esté obligado a cumplir con un deber tributario, bien sea material o bien sea formal, este debe estar establecido en una norma jurídica. Eso es algo que no ha tenido discusión, no la tiene, porque lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además de eso, es necesario respetar el orden de prelación de las normas que están vinculadas al cumplimiento de un tributo. Por eso normalmente usted va a encontrar que está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Tributario, que recoge normas generales aplicables a los tributos en Venezuela, sobre todo en materia de tributos nacionales, la ley que genera el tributo como tal. En este caso estamos en presencia de una ley constitucional que no es un asunto que nos ocupe hoy, el analizar el tipo de ley sobre la que estamos trabajando, pero que sin lugar a dudas ha dedicado esfuerzo y estudio por parte de muchos constitucionalistas en el país. La Providencia Administrativa 213 y un instructivo que fue generado también por la Administración Tributaria a fin de que los contribuyentes pudiesen hacer sus declaraciones ante el portal. Nos trajimos del Código Orgánico Tributario los artículos vinculados con la interpretación de las normas jurídicas, porque esto es parte de los elementos que usted debe mantener, manejar y explicar en muchas oportunidades a los clientes. No se trata de algo que me parece que se debe ser así. Es que yo creo que pudiese ser de tal manera. Es que quizás lo que quisieron decir fue esto o aquello. Al tratarse de un tema jurídico, exige que su interpretación se haga en un marco estrictamente formal, y este marco pasa por las normas de interpretación o los mecanismos de interpretación que son aplicables a las normas jurídicas. En materia tributaria, resalta el análisis gramatical de la norma como tal. Estos artículos además nos recuerdan que puede utilizarse la analogía, pero no para sustituir lo que está explícitamente indicado en la norma, ni tampoco para establecer sanciones, ni utilizar beneficios que no han sido calificados de forma individual y estrictamente relacionados con la norma que nos ocupa. Y entonces debo hacer yo la declaración de manera automática porque tengo muchos clientes que son contribuyentes especiales sin consultarle al cliente. La respuesta es no deberíamos, porque finalmente la responsabilidad de esa información es del cliente. Nosotros gestionamos, trabajamos para que él logre mantenerse libre de cualquier tipo de sanción en materia tributaria, o les brindamos apoyo y asesoría en el tema para que ellos puedan tomar las decisiones. Debería usted, en todo caso, enviarle una comunicación a su cliente indicándole lo que sucede, y él debe colocar en análisis qué decisión es la más conveniente de acuerdo a su negocio. Entonces pudiésemos decir, bueno, pero si yo le digo eso al cliente, me va a decir, el que sabe es usted, ¿cómo me dice a mí que decida algo sobre lo que yo sé? Y puede ser que sea así. Sin embargo, siempre debe estar
por delante la decisión del cliente. ¿Y eso es por qué? Porque mañana, ese otro día, alguien puede comentarle a su mismo cliente: mira, tú no tenías que declarar, yo no declaré, porque mi asesor me dijo que no declarara y que en todo caso luego me defendía. Bueno, ¿y eso por qué lo haces? Porque yo evalué otros elementos que de repente podían ser riesgosos para mí, colocándome o obligándome a hacer un proceso formal que no me correspondía. O alguien le puede comentar a su cliente: mira, ¿cómo es que tú no declaraste si el CENIAT anda fiscalizando o verificando la información de la declaración sobre ese impuesto? Cualquiera sea la situación en la que usted se encuentra, cuando usted le ha informado a su cliente de manera adecuada con todos los argumentos, su cliente va a poder responder con tranquilidad a cualquiera de las interrogantes que le hagan o que le comenten en el camino como empresario. Una vez que el cliente puede identificar si le corresponde o no declarar y pagar, entonces lo lógico es que le va a decir: ok, ¿y cómo se paga? ¿Y sobre qué debo pagar? ¿Sobre qué patrimonio? ¿Sobre el que usted tiene en la contabilidad? ¿Sobre el que utilizamos para el ejercicio pasado? ¿Sobre qué debo pagar? ¿Cómo calcula usted eso? Es importante identificar y explicarle que sí, que la contabilidad es muy importante, pero que no va a ser la base, es que arroje la contabilidad lo que exactamente se va a tomar en cuenta para poder utilizar la base imponible y determinar el impuesto a pagar por este concepto. Que si bien es cierto que la misma norma indica que la fórmula para determinar será activos menos pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre bienes y derechos, así como lo que pueda estar exento o exonerado dentro de lo que es el marco jurídico que regula esta norma. Esos activos serán valorados según unas normas de atribución que la misma ley establece. Además, es importante resaltar, y este punto vuelve a caer en la necesidad de que se haga por escrito, que no necesariamente va a pagar solo por los bienes que se encuentren en el país, ya que la norma establece como un vínculo definitivo para la determinación de esa base como un hecho imponible aquellos bienes que se encuentren dentro o fuera del país si se trata de personas que son residentes en el país. Y esa residencia va más allá de haber permanecido en el país 183 días, ya que existen unas reglas de presunción de residencia. Y entre esas reglas de presunción está el hecho de que tenga una vivienda principal en el país, que sea de nacionalidad venezolana, que su cónyuge no separado legalmente o sus hijos menores de edad que dependan de él estén residenciados o domiciliados en el país, y que para que esto no sea válido como prueba de residencia, debe en todo caso el contribuyente demostrar mediante una constancia expedida por las autoridades del otro país que se encuentra legalmente como residente en el lugar donde se encuentra viviendo o trabajando en este momento. De igual manera, la norma establece que en el caso de las personas jurídicas se asume que se encuentra residente en el país, nosotros normalmente lo identificamos como domiciliada, cuando hubiese sido constituida conforme a las leyes venezolanas, tenga su domicilio fiscal o estatutario en el país y tenga su sede o dirección efectiva en el país. Además de eso, establece la importancia de incluir dentro de las determinaciones una figura calificada como establecimiento permanente. Esta figura también la hemos visualizado en materia de impuestos sobre la renta e incluso en materia de impuestos sobre actividad económica. Y un establecimiento permanente es aquel evento que se da cuando, no estando una persona jurídica domiciliada en el país, efectúa actividades desde el país.
mediante un establecimiento que puede ser una sede, una dirección, una fábrica, un taller, una mina, obras en construcción, centros de compra, bienes inmuebles que se encuentren en el país o cualquier agencia o representaciones autorizadas que se encuentren en el mismo. Visualizamos entonces la importancia de la residencia y la territorialidad a la hora de definir el hecho imponible. Para concluir de esta manera, cuando se trate de personas naturales o jurídicas calificados como sujetos pasivos especiales de nacionalidad venezolana, no residentes o no domiciliados en el país, gravarán los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como los derechos que se puedan ejercer en el país. Siempre hemos comentado lo siguiente: es complicado visualizar una persona no residente, sobre todo una entidad jurídica no domiciliada, que se encuentre con la condición de sujeto pasivo especial. Una persona natural es posible que antes se encontrara ya calificada, o una persona jurídica posiblemente fue constituida acá y luego cambió de domicilio y salió del país y no ha obtenido su no calificación como sujeto pasivo especial. Pero es un evento que es poco visible, sobre todo en el caso de las personas jurídicas. Cuando se trata de personas naturales o entidades que se encuentran residentes o domiciliadas en el país, gravarán la totalidad del patrimonio atribuible tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. O sea, esto es necesario que quede absolutamente claro para las personas naturales en especial, indicándoles que si no han obtenido un documento que certifique que en el país en el que se encuentran en este momento están residenciados, ellos tendrían que incluir en su patrimonio tanto los bienes y derechos que tengan en Venezuela como los que posean fuera del país, siempre y cuando su condición sea la de un sujeto pasivo calificado como especial. El otro punto que es fundamental explicar a nuestros clientes es el aspecto material del hecho imponible contenido en el artículo 3 y complementado en el artículo 12. Porque básicamente deben gravar el patrimonio atribuible, y esta palabra cambia muchas cosas, porque no es el patrimonio que de repente usted determina con base a lo que contiene la contabilidad de una entidad en un momento determinado, sino el patrimonio que puede ser atribuible al sujeto pasivo especial con base a lo establecido en esta norma, y el detalle lo conseguimos obviamente en el artículo 12. En el artículo 12 nos indica que los bienes y derechos se atribuyen con base o conforme a los registros públicos, cuando el bien esté obligatoriamente sometido a ello. Por ejemplo, un inmueble. Cuando no esté sometido a las formalidades de un registro público, se atribuyen al poseedor. No me voy a extender mucho en lo que establece el Código Civil, ya que realmente el Código Civil es muchísimo más explícito que lo que la norma indica. De allí que este punto ha generado bastantes controversias. Cuando se trate de contratos de fideicomiso, el bien objeto de este fideicomiso se atribuye al beneficiario. Cuando hablemos de arrendamientos financieros contratados con empresas regidas por la legislación que regula los bancos y las instituciones financieras, el bien se atribuye al arrendatario. Y cuando se trate, que quizás es el que más angustias puede generarnos, cuando se trate de bienes que son utilizados por los accionistas de una entidad, estos se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza dicha posesión. Por eso habla de propiedad y posesión. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que el patrimonio se determina tomando los activos valorados según unas reglas que vamos a hablar ahora mismo,
menos los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como aquellos bienes y derechos que se encuentren exentos o exonerados. Podemos ver de manera rápida que existen algunos valores, algunos mecanismos de valoración permitidos por la ley, como son el valor de adquisición actualizado por las reglas del CENIAT, que no ha sido publicado, y el valor de mercado o el valor corriente de mercado a una fecha determinada. ¿Cuál es la complejidad en este caso y que siento como asesor que es importante explicar con detalle a los clientes? Que no se trata de encontrar algún valor, no, se trata de conseguir aquellos valores que son establecidos para cada tipo de bien o de derecho, compararlos entre ellos y con base a esa comparación establecer cuál es el más alto, y es este valor más alto el que va a ser efectivamente atribuido a ese bien y derecho. Coloquemos el caso de los bienes inmuebles en el país, por ejemplo. Allí tenemos 3 posibles valores. Uno es catastro, otro es el valor de adquisición actualizado por el CENIAT, por las reglas del CENIAT que no han sido publicadas, y el otro es el valor de mercado. En unas condiciones ideales, yo debería poder montar una hoja de trabajo con el valor de catastro, el valor de adquisición actualizado por las normas del CENIAT o por las reglas del CENIAT y el valor de mercado. Y una vez que esta hoja de trabajo esté lista, seleccionar el de mayor valor para poder entonces estructurar los cálculos que son requeridos para obtener la base gravable y hacer la determinación del impuesto. Asimismo, tenemos otros casos en los que existen 2. Por ejemplo, los bienes inmuebles derivados de contrato de multipropiedad. Hablemos, por ejemplo, un resort. Usted podrá tomar el valor de adquisición y el corriente de mercado al 39, pero debe seleccionar el mayor valor. Tenemos las joyas, los bienes y derechos que no poseen una regla especial de valoración, y aquí entran maquinaria y equipo, entra el inventario y cualquier otro activo que no esté específicamente indicado en alguno de los artículos que se designan para atribuir el valor a utilizar por el contribuyente. El caso de las acciones lo vamos a conversar. Nosotros podemos tener acciones y participaciones cotizadas en la bolsa, incluyendo en moneda extranjera. En todo caso, allí se debe tomar el valor cotizado en el mercado al 39. Pero si las acciones no están cotizadas en las bolsas, digamos una empresa X que tiene acciones, posee acciones como parte de sus inversiones de la empresa A y la empresa B. Y digamos que la A está cotizada en la bolsa, entonces debe tomar el valor cotizado al 39. Y la B no. ¿Qué indica la norma? Usted debe tomar el último estado financiero aprobado según que este estado financiero aprobado coincida con el último ejercicio económico declarado en materia de impuestos sobre la renta, y ese estado financiero aprobado es el que usted va a usar y va a tomar el capital, lo indica de manera específica capital y no patrimonio. Eso es importante para nosotros como contadores públicos. Y las reservas, va a sumar ambos, lo va a dividir entre el número de acciones y va a valorar entonces ese derecho que esa empresa tiene a efectos de determinar el impuesto a los grandes patrimonios. Las hipotecas, prendas y otros será el monto de la obligación o capital garantizado, más los intereses y algunos otros elementos que han sido incluidos en la negociación. Algunas dudas comunes en materia de valoración, sobre todo desde nuestra visión de contadores públicos, es: yo tengo unos estados financieros bajo BENIF
y en ellos estoy expresando o la entidad tiene como política la reexpresión de todos los elementos que le componen y que le aplica esta norma. Puedo utilizar ese valor, puedo hacer un ajuste por inflación de esos elementos, puedo tomar el valor en dólares que tenía hace un año o hace 2 años y multiplicarlo por la tasa que se encuentra vigente en estos momentos, o estoy obligado a solicitar un avalúo. Ahora, este año en particular tiene unas condiciones que con seguridad van a hacerle a usted dedicarle mucho más tiempo a la conversación que tendrá con su cliente respecto a este punto. Porque es posible que el valor que tiene en este momento en sus manos de un avalúo que le realizaron el año pasado, en dólares, por ejemplo, al momento de compararlo ahorita, él pueda indicarle, yo no puedo vender ese bien en ese valor, porque es que bajó de valor en el mercado. Y baja de valor en el mercado por las condiciones específicas que estamos viviendo como país y además aunado esto a la situación de la pandemia que todos conocemos. Entonces es delicado decirle a alguien, utilice el que tiene y simple y llanamente multiplíquelo por el valor que tiene ahorita, porque es que es posible que esa propiedad tenga un valor en dólares que ya no es, ya es otro valor, es un valor distinto, porque el mercado cambió, el mercado es sumamente dinámico. Ajustar por inflación no es admisible porque no está dentro de los métodos. Tendríamos que utilizar alguno que la administración tributaria nos indique y hasta el momento no lo tenemos. Y ajustar por inflación, con honestidad, les comento que pudiese llegar a ser catastrófico para muchas empresas, considerando que es posible que su bien a valor de reposición o a valor ajustado tenga unos números que lo representan, pero ese valor no tiene nada que ver con la realidad económica que la empresa y en particular ese bien debería tener para generar flujos de efectivo futuro. Es lo que normalmente los contadores identificamos como deterioro. Pero no quiero causar confusión. La norma no me habla de deterioro. Sin embargo, el mercado debería reconocer de alguna forma un deterioro. Hablábamos en estos días y decíamos, mira, en este momento un carro a gas, por ejemplo, vale más dinero, más dólares, que lo que valía hace 2 años en dólares. Pero un carro a gasolina ya no. Un carro a gasolina vale mucho menos. ¿Por qué? Por la situación en la que nos encontramos en este momento y en este país. Quiere decir entonces que el mercado se ajusta, el mercado es cambiante. Ahora, ¿quién me puede dar ese valor de mercado? Y esa es posiblemente nuestra condición más compleja y quizás la más delicada también. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos peritos o especialistas en el mercado, no estamos capacitados, digamos que no tenemos la competencia para desarrollar un trabajo tan delicado como ese. Pero si usted es especialista o es perito, usted seguramente lo va a poder hacer sin mayores problemas porque comprende cabalmente cuál es el soporte que debe acompañar la valoración que usted va a justificar como un valor de mercado. Está tomando mucha fuerza la tesis de que un valor razonable pudiese interpretar este valor de mercado requerido por la norma. Sin embargo, esto no está establecido de forma específica en la ley y pudiese crear una contingencia al contribuyente. Por lo que, en caso de que esa sea una posibilidad de estudiar con su cliente, lo ideal es que usted analice, que usted evalúe y que usted defina con su cliente los pros y los contras de utilizar un mecanismo distinto a lo que específicamente establece la norma jurídica. Que en todo caso, y por ejemplo en los inmuebles, que quizás es el caso más complicado, en maquinaria y equipo, en
inventarios ya lo vamos a tratar en un ratico, quizás no sea tan complicado, es el valor de mercado, puesto que quizás Catastro no lo tenga, o quizás, y si lo consigue, debe compararlo igual con el valor de mercado. En el caso de maquinaria y equipo, el valor de adquisición siempre va a ser inferior, a menos que sea de adquisición reciente y que la depreciación que ese bien ha sufrido en el mercado es tan alta que lo ha desmejorado grandemente en su valor, ¿ok? Y el valor de mercado, el valor corriente de mercado, que es lo que la norma establece, que usted lo ubicaría en aquellos mercados que considere activos vinculados con el elemento que está estudiando. La primera respuesta, sin lugar a dudas, es leer nuevamente los artículos que nos indican cuál es el valor atribuido, admitido y exigido por la norma. Cuando me hablan de valor de mercado, como la norma no lo define, no establece de manera clara cuál es el valor de mercado, tampoco hay un procedimiento establecido de manera específica para la determinación o aplicación. Esto hace, por supuesto, muchísimo más difícil el trabajo que usted debe desempeñar bien como asesor o bien como ejecutor o como outsourcing para apoyar a sus clientes en el desarrollo y el cumplimiento de este tributo. Ubicamos entonces las normas internacionales de valoración y ellos nos indican que el valor de mercado es la cantidad estimada, y resalta estimado, por la cual una propiedad podría ser intercambiado en la fecha de valoración entre un comprador y un vendedor en una transacción en condiciones de plena competencia, donde las partes actúan con conocimiento y sin coacción. En nuestras normas internacionales nosotros tenemos una muy parecida, que es el valor razonable, las normas internacionales de información financiera que forman parte de nuestros BECNIF. Y es que este sería el valor o el precio que recibiría por una venta de un activo un vendedor de parte de un comprador bien informado en una transacción ordenada y libre de coacción. Ellos dicen que este precio no necesariamente tiene que ser observable o no, y es porque la NIF 13, que es quien trata este asunto, tiene 3 niveles para asignación de valor razonable. Uno que es en el nivel 1, que es lo máximo, es un mercado observable, un mercado donde los bienes que usted va a transar son idénticos. Un nivel 2, que también es observable, pero con bienes que requieren algún tipo de ajuste para llegar a su valor. Y un nivel 3, que normalmente es hecho por un especialista en valoración, quien definirá de acuerdo a los diversos métodos aceptados cuál es el valor que se le puede imputar a ese bien. En el caso de las exoneraciones y exenciones, corresponde al Ejecutivo definir qué exoneraciones aplicará de acuerdo a las medidas políticas o sociales que él argumente en dichos decretos de exoneración. Además de las exenciones esperadas vinculadas con los órganos del Estado, tenemos que se encuentra exenta la vivienda principal, cualquiera sea su valor. Además de eso, tenemos como una exención muy importante las prestaciones sociales y demás beneficios sociales de los trabajadores, el ajuar domésticos y demás mobiliario o equipo que pueda poseer una persona natural, excepto lo establecido en el artículo 20, que se refiere a joyas y obras de arte. Las obras de los artistas mientras permanezcan en su poder, y un tema muy importante para los productores del sector primario, que es la exención de los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, siempre que sea la actividad principal del contribuyente y se realicen a nivel primario. En este punto solo quiero resaltar que algunas eh, informaciones que se han circulado indican que debes tener una exoneración necesariamente en otro tributo, lo cual no es lo que expresa la ley. La ley solo expresa que deben ser realizados o deben ser utilizados esos bienes para generar actividades vinculadas al sector primario de
de los elementos agrícolas antes mencionados. Hasta este momento nosotros hemos conversado de un patrimonio neto gravable, que no necesariamente coincide con el patrimonio neto financiero, porque usted debe determinarlo o establecerlo según las atribuciones que contempla la ley en cuanto a posesión y en cuanto a propiedad y valoración. Aplica al patrimonio neto, por tanto, pero ajustado con estos elementos. Se causa, en este caso, el 30/9 del 2020, pero siempre vamos a hablar del 30 de septiembre. La alícuota es del 0.25% aún, porque establece la misma ley que esa será la alícuota aplicable hasta tanto el Ejecutivo no disponga de algo distinto. Y él podría incluso establecer alícuotas proporcionales. No es deducible el impuesto sobre la renta y existe un calendario vinculado al cumplimiento de la obligación, el cual fue publicado por la Administración Tributaria en el año 2019.